Todos nosotros sabemos que Jesús vivió en el cielo, en la eternidad pasada, y allí tenía una comunicación excelente con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Yo me imagino que ellos en el cielo conversaban mucho de muchas cosas. Y un día el Padre llamó al Hijo y le dice, es mi imaginación. Esto no está en la Biblia, sino que yo lo veo como una consecuencia de lo que la Biblia dice. Dentro de los planes que tengo, dice Dios el Padre a Jesucristo, quiero formar una familia eterna de hijos adoptivos, hermanos tuyos que se parezcan a ti y que vengan un día a vivir con nosotros en el cielo. El problema que tengo, wow, qué feo suena eso. El problema que tengo es que esas personas no serán como los ángeles, sino que serán llamados seres humanos. Yo los haré semejantes a mí, dice Dios, de tal modo que tengan la oportunidad de amarme o no amarme. De hecho, yo sé, dice el Padre, que van a escoger lo peor. Pero al no amarme a mí, se estarán condenando a sí mismos y vivirán la eternidad en el tormento del infierno junto con el diablo y sus demonios. Por eso, amado Hijo, le dice Dios el Padre a Jesús, necesito que alguien lo salve de la condenación del pecado, alguien que vaya y que muera y derrame sangre y de esa forma los liberte y los regrese bajo la autoridad mía en mi reino. Cuando Jesús oyó eso, se puso muy alegre y dijo, Padre, yo pongo mi renuncia a seguir viviendo en el cielo. Te amo mucho. Quiero siempre la comunión contigo, pero ahora no quiero los privilegios del cielo, tales como la autoridad, la participación continua en tu presencia, tu gloria, la adoración que nos dan los ángeles. Yo renuncio a ser igual a ti para convertirme en un ser humano con todas las características que ellos tienen, y es más, aún quiero ser vulnerable, quiero ser tentado en todo igual que ellos, y quiero más, quiero ser un esclavo tuyo sirviendo a las necesidades de ellos. El Padre le responde y le dice, Hijo, ir a la tierra y humillarte como esperas hacerlo, conlleva un gran riesgo para nosotros, para mí y para el Espíritu Santo. Jesús le dice, yo lo sé, papá, pero aún así quiero ir. Quiero arriesgarme porque amo a mis hermanos adoptivos y sobre todo, sé de tu gran amor por ellos. ¿Puedo ir, papá? Sí, papá. ¿Puedo ir como tu embajador a la tierra? Y Dios el Padre le aceptó la renuncia. Es de esa manera, como dice la Biblia, que Jesús se hizo hombre y puso su casa en medio de nosotros y habitó entre nosotros por unos 33 años. El apóstol Pablo describe todo esto que te he dicho en 7 etapas de humillación en la encarnación de Jesucristo. Lo dice así en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos sabemos que en este mes estamos oficialmente y específicamente celebrando la semana de Pascua, la semana en que recordamos la pasión y la resurrección de Jesucristo. Recordamos los eventos finales en la vida de Jesucristo, enfatizamos la cruz y sobre cualquier cosa enfatizamos el triunfo de Jesús sobre la muerte en la resurrección. Es por eso que el domingo pasado con el hermano Luis y nosotros estos domingos vamos a estar predicando acerca de Jesucristo, lo que Él es y lo que Él representa para nosotros. Pablo nos da un texto esta mañana que lo acabamos de leer. Y ese texto es una exhortación para que nosotros como cristianos pensemos, sintamos y actuemos igual que como Cristo lo hizo. Repito, con este texto que yo he leído, todo lo que Dios quiere es que tú pienses, que tú sientas y que actúes igual que Jesús. Dios no te está poniendo otro modelo, el modelo es Jesucristo. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Nosotros como cristianos no imitamos a Billy Graham, nosotros no imitamos a ningún ser humano, no imitamos al Papa, no imitamos a Luis Palau, no imitamos a los pastores. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, pero sobre todo el privilegio de imitar a Jesucristo. Eso es grande, eso es enorme. Pablo dice, 1 Corintios 11:1, ustedes deberían imitarme a mí, pero enfatiza, así como yo imito a Cristo. Es decir, podemos imitar a un ser humano en tanto que este ser humano imita a Cristo. Si no, háganse a un lado. La exhortación que Dios nos da en el texto es que tengamos una vida de humildad obediente, como la que tuvo Jesús. Y acuérdese que en la Biblia las palabras humildad y humillación van de la mano. Nadie puede humillarse si no es humilde y nadie puede ser humilde si no se humilla. Van de la mano. La idea es, tú eres hijo de Dios, qué grande, qué hermoso, pero no puedes ser pretencioso por eso. No puedes vivir reclamando favores, ni privilegios, ni lugares especiales, ni condiciones favorables para tu vida. Jesús nunca hizo eso. En la tierra Jesús fue pobre. Él lo afirmó más de una vez, pero lo dijo muy claro cuando dice en una ocasión, yo no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Imagínate qué pobre que sería. Tampoco sabemos por la Biblia si tenía o no una casa fija donde vivir. Él dejó la región de Nazaret donde estaba viviendo y comenzó un ministerio público itinerante por muchas partes de su país. Todo el punto aquí es el siguiente. Si somos discípulos, seguidores de Jesús, si lo amamos como se ama a Dios, debemos mostrarlo al mundo obedeciéndolo en todo.
Esta es la esencia de todo esto. Por eso Él lo dice en su palabra, Juan 14:15, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y Mateo 28:20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, quiero mostrarte ahora en el texto lo que pasó con Jesús. En primer lugar, Jesucristo renunció y no se aferró a su identidad divina. Esta es la primera cosa que tienes que saber. Dice el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo vivió su renuncia adoptando la identidad de un ser humano común y corriente. En la eternidad pasada, desde siempre, Él es Dios. Él tiene todos los atributos de Dios. Es todopoderoso. Es totalmente sabio. Puede estar en todo lugar. Tiene la gloria de Dios. Es adorado. Es honrado. Y es servido como Dios. Jesucristo es eterno. No conoce la muerte. No conoce la separación ni del Padre ni del Espíritu Santo. Participa de la gloria del Padre. Tiene amplia comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es perfectamente santo. No tiene idea de qué es pecar, no conoce el pecado. Ser Dios es una condición excelente y única, mientras está en la eternidad pasada. Pero cuando Jesús viene a la tierra, todas estas condiciones se acaban, porque Él se limita a vivir dentro de un cuerpo humano, en medio de un mundo que está vendido al pecado. Jesús, dice la Biblia, es el creador de todas las cosas. Cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo literalmente, en el principio Jesucristo creó los cielos y la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. No hay razón para que Jesucristo deje de ser Dios. Pero Él presentó su renuncia a su identidad divina y Dios el Padre se la aceptó. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque quería cumplir con el propósito de Dios. Jesucristo necesitaba una doble identidad. Muchos de ustedes saben eso. La mayoría de nosotros que ya nos hemos hecho ciudadanos americanos tenemos doble identidad. Tenemos la identidad de nuestro país en el que nacimos y la identidad del país que nos adoptó. Podemos usar dos pasaportes. ¿Usted entiende esto? Jesús tenía una doble identidad. Jesús tenía la identidad de un ser humano común y corriente, pero también adoptó la identidad de un esclavo en todo el sentido de la palabra. Jesucristo vivió en la tierra bajo ambas identidades. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó esto? El Espíritu Santo escogió en la aldea de Nazaret a una doncella llamada María, la cual estaba comprometida para darse en matrimonio. Y el Espíritu Santo la dejó embarazada de una criatura a quien deberían llamar Jesús, el cual es Dios hecho hombre. No me pida que le explique esto. Yo no lo entiendo. Nada más lo creo. ¿Estamos claros? Y es igual con usted. Son cosas que tenemos que creerlas. No podemos explicarlas. Pero sí podemos estar claros de que la humildad del establo en que nació Jesús, del pesebre en que lo acostaron cuando nació, son símbolos de la humillación y renuncia de Jesucristo. Eso es lo que nosotros celebramos en Navidad.
la entrada de Dios en la historia humana. Juan 3:16 lo dice así, ¿te conoce este verso de memoria? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso también la Biblia dice, la palabra, el verbo, Jesucristo, se hizo a sí mismo carne y sangre, es decir, un verdadero ser humano. Y se trasladó a vivir poniendo su casa en nuestra vecindad llamada planeta Tierra. Nosotros vimos con nuestros propios ojos su gloria, una gloria única, semejante a la gloria del Padre, lleno de generosidad divina por dentro y por fuera, de principio a fin. Esto es una paráfrasis de Juan 1:14. En otras palabras, Dios rompió el orden de engendramiento y concepción naturales para hacer de la venida de Jesucristo en la tierra un verdadero milagro. Ese milagro tenía un propósito. A través de la locura de la cruz, como llama el apóstol Pablo, debía dejar establecida la salvación del género humano a través de la muerte de Cristo. Por eso la Biblia enseña en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Repito este texto, esto tiene que quedar muy grabado en nosotros. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Jesucristo es entonces el hombre perfecto, pero es simultáneamente verdadero Dios, en cuyo nombre, solamente en ese nombre, todos podemos ser salvos. Ahora, el texto que nosotros tenemos aquí delante dice, nosotros como cristianos debemos pensar, sentir y actuar igual que Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En este caso, nosotros no tenemos que aferrarnos a nuestra identidad humana que está vendida al pecado, que es amante del mundo, sino aceptar la nueva identidad que Dios nos regala como hijos de Dios. Y solamente así, dentro de esa identidad, dentro de ese milagro de haber nacido de nuevo, es que usted puede pensar, sentir y actuar como Jesucristo. Segundo punto. Jesucristo renunció a manejar independientemente sus atributos divinos. Dice la Escritura, tomó la forma de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Cuando yo veo a Jesús multiplicando unos poquitos panes y unos peces y alimentando a 5,000 y tantas personas, haciendo ese milagro, uno escucha a la gente decir, bueno, pero él era Dios, era muy fácil hacer eso. Cuando yo veo a Jesucristo dándole la vista a un ciego, poniendo a hablar a un mudo, haciendo caminar a un cojo, resucitando a un muerto, escucho a la gente decir, bueno, él hizo todo eso porque él era Dios. No. Jesucristo hizo eso porque era un hombre perfecto que nunca había pecado. De tal manera que la Biblia dice, las cosas que él hizo, vosotros también podéis hacerlas.
como Él lo hizo. Es decir, si podemos vivir vidas limpias, justas delante de Dios, tenemos el privilegio de hacer muchas de las cosas que Jesús hizo. Jesús hizo lo que hizo porque era un hombre perfecto que sometió sus atributos divinos a la autoridad del Padre y no usó esa prerrogativa en la tierra. Entendamos esto, porque si no, tenemos una idea distorsionada de Jesús. Jesucristo vivió su renuncia tomando la identidad de un esclavo verdadero. En Jesucristo hubo una humildad total. Él estaba en una circunstancia en el cielo de condición perfecta, agradable, cómoda, santa y pura para ser Dios mismo. Él no se aferra a esa condición como lo haría un niño caprichoso con un juguete que le dan o con el juguete de su hermanito. Él no se aferra, sino que se despoja a sí mismo de la forma divina. Y cuando aparece en la tierra, no usa esos atributos divinos para mostrar autoridad o para apantallar a los hombres o para ganar prestigio, sino que renuncia a todo eso y somete todos sus pensamientos y acciones a la voluntad suprema del Padre. Recuerdan que él oraba y decía, no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Por lo tanto, el estado de humillación de Jesucristo es total, es absoluto. En Él, como hombre, no hay cabida al orgullo, a la soberbia y a la pretensión. Y esos tres pecados son la marca más evidente de una persona inconversa. Orgullo, soberbia y pretensión. Jesús nunca le echó en cara a nadie que Él vino eternamente o que Él vivió eternamente en el cielo. Nunca dijo eso. La dependencia de Jesús de su Padre es total. La obediencia de Jesús al Padre es total. La sumisión al Padre como un esclavo es total. El amor al Padre no tiene límites. Él vive de Él, por y para el Padre. El amor a la humanidad es ilimitado, al punto que Él dice como esclavo, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Entiendes por qué Dios te manda que lo ames con todo tu ser? ¿Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas? Dios, el Padre, quiere que tú lo ames de la misma manera que Jesús lo amó y lo obedeció mientras Él estuvo como esclavo en la tierra. Si la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos pensar, sentir y actuar como Cristo, entonces lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. La Escritura dice, no está allí en la pantalla, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. No esperes que Dios te exalte si no te humillas. Pero si tú te exaltas, Dios te humilla. Qué diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros podemos humillarnos sintiéndonos siempre menores que todos los demás? Con una actitud de servicio a todos los demás. En tercer lugar, Jesucristo renunció a su inmunidad divina y se hizo vulnerable al pecado. Dice el texto, más aún, verso 8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa renuncia que Jesucristo vivió, la vivió siendo tentado en todo y exponiéndose a ser manchado por el pecado. Tal vez esta es la parte que más nos cuesta entender a todos nosotros.
Uno hace la pregunta, ¿puede Dios pecar? Y la respuesta inmediatamente simultánea y a coro es ¡no! Déjeme explicarle lo que dice aquí la Biblia. Jesucristo fue un hombre verdadero. No pretendió ser un hombre, fue un hombre verdadero. Jesucristo tenía todas las circunstancias, todas las crisis, todos los problemas, todas las luchas, todas las necesidades de cualquier ser humano. Él tenía que ir al baño como usted y yo. A él le daba hambre como usted y a mí. A él le daba sueño como usted y a mí. Cuando cambiaban la hora, él decía, una hora menos para dormir. Él tenía todas esas circunstancias nuestras. Él vivió todas las experiencias, todas las vivencias, todos los dolores, todos los aprendizajes, todos los padecimientos que vive cualquier ser humano. En otras palabras, todo lo que tú has vivido, Jesucristo como humano también lo experimentó. No hay nada nuevo en tu vida que Jesucristo no haya pasado. Señor, mira lo que estoy pasando. No te preocupes, mijito, ya yo viví eso también. Yo sé de qué estás hablando. Yo lo conozco. Dice la Biblia, Hebreos 4, 15 y 16. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que está fuera de foco con nuestra realidad divina. Él pasó a través de las debilidades, pruebas y tentaciones. Lo experimentó todo, excepto el pecado. Por lo tanto, caminemos directamente hacia Él y recibamos lo que Él está listo para darnos, su misericordia y su ayuda. El punto aquí es, Cristo no pecó nunca. No pecó nunca, pero pudo haber pecado. Esa es la parte que nos incomoda. Él pudo haber pecado, no pecó. Digámoslo de otra forma, Jesús sí podía pecar, pero no pecó. Dice la Biblia, este verso es clave para todo lo que estoy diciendo. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció oraciones intensas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Aquí no está hablando de cuando dice que fue oído, de que resucitó, no está hablando de eso. Note bien el texto. Ofreció oraciones intensas, dice otra escritura, profundas, arraigadas del corazón. ¿A quién? Al que lo podía librar de la muerte. Jesucristo no quería morir. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Jesucristo fue a la cruz contra su voluntad? No. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él no está hablando de la cruz. Él no está hablando de dar su vida en la cruz del Calvario. Está hablando de otra cosa. Jesús sabía que tenía que morir en una cruz. Para eso vino. Yo vine a poner mi vida. Eso estaba escrito y eso se iba a cumplir. Pero Jesucristo tenía un temor reverente, un miedo santo de ser víctima del pecado, como lo deberíamos tener usted y yo. El problema es que nosotros pecamos tan fácil, somos tan sinvergüenzas para pecar, que ya no tenemos ningún temor. Lo hacemos como la cosa más común del mundo. Dios me perdona, Dios me perdona. Y sí, Dios te perdona. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Tarde o temprano vamos a cosechar. Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. Todos conocemos esa historia.
Pero esa no fue la única tentación que Jesucristo tuvo. Dice Hebreos, fue tentado en todo. En todo. Si yo te pidiera que tú me hagas una lista de las tentaciones que has tenido y de las que tienes, aquí no alcanzaría el papel para escribir todas nuestras tentaciones. Pues déjame decirte, si Jesucristo hiciera una lista, tampoco alcanzaría el papel. Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Y se ha descubierto últimamente que todo es todo. Fue tentado en todo. No, Jesucristo yo no creo que haya sido tentado sexualmente. La Biblia dice que en todo. No, Jesucristo no fue tentado a robar. La Biblia dice que en todo. En todo. ¿Te das cuenta? Es que nosotros hay cosas que no las queremos pensar porque idealizamos tanto la figura de Jesús como hombre que no queremos separarlo del hecho de que Él no se aferró al ser igual a Dios como cosa a quedarse ahí atado. Él se liberó de eso, se expuso a la tentación. Entonces, esta oración intensa que Jesús hace continuamente con súplicas, con gran clamor y lágrimas, no era que Dios lo librara de la cruz. Él se lo dijo al Padre en una ocasión: Padre, si es posible que este cáliz pase de mí, hazlo pasar, pero no se haga como yo quiero, sino según tu voluntad. Ahí Él no está hablando de esta otra oración que había hecho Él. Ahí Él está diciendo: Señor, si hay manera de que otra persona muera por los pecados de la humanidad, que muera otro, está bien. Pero si no hay forma, pues aquí estoy yo muero por ellos. Aquí Jesús está hablando de otra cosa. Señor, yo no quiero morir a causa del pecado, del mío. Si es el pecado de ellos, está bien. Pero si es el mío, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque Él no estaba orando por la muerte física de la cruz del Calvario, ni por la muerte en la que Dios le cargó el pecado de nosotros, sino por la muerte interna de Él mismo a causa de sus propios pecados. Esa es otra historia. Él no habla de la muerte de afuera, la que todos conocemos. Él habla de la muerte de adentro, una muerte interior, que es la separación eterna de Dios. Jesús no quiere vivir separado eternamente de Dios. Pablo habla de eso en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, separados de Dios. Y en Romanos 6:23 lo aclara. Porque la paga del pecado es muerte eterna. Muy bien. Jesús se refería a esa muerte en esa oración, a la muerte de adentro, la muerte del espíritu, la separación eterna de Dios. En otras palabras, Jesús está orando a título personal. Él no está orando ni por usted ni por mí, está orando por Él mismo. Él sabe que tiene que morir en la cruz, pero Él quiere morir en la cruz por causa de tus pecados, no de los de Él. Tan es así que la Biblia dice: Dios puso nuestro pecado, el tuyo y el mío, y los cargó encima de Jesucristo. Dice: Dios puso nuestro pecado encima de Él y lo hizo pecado. A Él que nunca pecó, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. ¿Cuáles pecados llevó Cristo en la cruz? ¿Los de Él? No, Él no tenía pecado. Llevó los tuyos, llevó los míos. Porque si Él personalmente hubiera pecado, no podría haber llevado los tuyos. Ya estaría destituido de la gloria de Dios. ¿Entiendes el punto? Él sabía que si Él personalmente pecaba
entonces moría espiritualmente. Dejaba de tener comunión con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Ahora, piénsalo bien. Hay un solo Dios. Esa es una declaración fundamental de la Escritura. Oye Israel, Jehová tu Dios es un solo Dios. Los judíos recitan esto todos los días de su vida. Todos los días usted escuchará a un judío al salir de su casa, Shema Israel, Yahvé Echad, Yahvé Hino. Dios, el Señor, es un solo Dios. Ese Dios, que es uno solo, se manifiesta simultáneamente en tres personas divinas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que en un momento es Padre y en otro es Espíritu Santo y en otro es Hijo, no. Simultáneamente es las tres cosas. Cada uno tiene su propia identidad. Ellos forman una unidad indivisible, indisoluble. Entonces esto nos lleva a pensar en otro punto. La muerte de Dios. ¿Es posible? ¿Es posible que Dios muera? Voy a decirte de esta forma. Si Cristo hubiera pecado, Dios, la divinidad, en hebreo lo llaman Elohim, habría dejado de ser Dios. Te lo repito. Si Cristo hubiera pecado, Dios habría dejado de ser Dios. Se habría autodestruido a sí mismo, el pecado lo habría matado. Repito, Jesús no pecó. Por eso tú y yo estamos acá. El pecado habría sido la aniquilación de Dios. Y Dios se habría convertido en ni siquiera nada. ¿Por qué? Porque nada es algo. Pero nada es nada. Sencillamente, Dios habría dejado de ser. Fue ese Dios el que le dijo a Moisés un día, yo soy el que soy. Es decir, yo soy la esencia del ser. Yo soy el que eternamente existe. Pero ese yo soy el que soy habría dejado de ser también. ¿Qué habría pasado con este mundo si Cristo se autodestruye a causa del pecado? Voy más allá. ¿Qué habría pasado contigo? ¿Dónde estarías hoy? ¿Sabes dónde? No, en el infierno no. No estarías en ninguna parte porque tú ya no serías. No existirías. Si Dios deja de ser Dios, tú dejas de ser tú. Muy bien. ¿Ha oído las personas que cuando pasan una crisis muy grave dicen, yo no sé para qué existo, mejor yo no hubiera nacido? En la Biblia hay alguien que dijo eso. Jeremías. Una oración de cumpleaños de Jeremías. Mejor yo no hubiera nacido. Imagínate qué terrible, ¿no? Bueno, esa persona que dice, mejor yo no hubiera nacido, lo que está diciendo es, ojalá Dios no existiera. Ojalá no hubiera Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú existes, porque Dios existe. Y si Dios existe hoy, es sencillamente porque Cristo, por amor al Padre, por amor a ti, venció la tentación y nunca pecó. Esto es una bendición tremenda. Esto es algo que nos cuesta mucho entender a nosotros. En otras palabras, el riesgo que se corrió Jesucristo al hacerse ser humano, al hacerse hombre y renunciar a su inmunidad, al hacerse vulnerable de poder pecar, es el riesgo de haber sido exterminado como Dios. Cristo dejó de ser lo que era en el cielo para que tú ahora en la tierra
pueda ser lo que Él fue cuando anduvo aquí en la tierra. ¿Entiendes ahora lo que quiere decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál fue esa manera? El riesgo que Él se corrió. Esto es impresionante. Así que repasemos entonces los 7 pasos de humillación de Jesús. Primer paso, dejó el trono, dejó la compañía gloriosa del Padre. Segundo paso, se humilló porque no se aferró al ser igual a Dios. Tercer paso, se humilló haciéndose literalmente un esclavo. Cuarto, se humilló tomando la naturaleza de un ser humano verdadero, haciéndose vulnerable al pecado. Quinto paso, se humilló aprendiendo la obediencia. Dice Hebreos eso, Jesús tuvo que aprender a ser obediente. Porque en todo ser humano la naturaleza es no obedecer. Y Jesús tuvo que aprender a obedecer. Jesucristo se humilló muriendo. Y lo más grave aún, séptimo paso, se humilló al morir en una cruz como un vulgar criminal. Esto es lo que pasó con Jesucristo. Esto enseña la Biblia que son los pasos de humillación de Jesús, es la renuncia de Jesucristo que Dios le aceptó a Él. Entonces te digo esto que está allí ahora. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es el acto de obediencia, de humillación y de amor más grande que haya habido en el universo. Nadie se humilló, nadie obedeció, nadie amó como Jesús amó en la cruz del Calvario. Y Dios quiere que tú pienses, que tú sientas y que tú actúes una vida de humillación y obediencia igual a la de Jesús. Yo quiero recordarte a esto. Cuando Jesús estaba muriendo, repito, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, tenía en su mente y en su corazón y en su boca el nombre tuyo. Yo me imagino a Jesús en la cruz. Carlitos Morales, por ti, por ti, por ti, por ti lo hago, por ti muero. Samuel Orellana, por ti, hijo, por ti lo hago, por ti muero. Carmen Turcios, por ti lo hago, por ti muero. Amado, por ti, hijo, por ti lo hago, por ti muero. Blanca, por ti, hija, por ti lo hago, por ti muero. Cada uno de nuestros nombres fue pronunciado por Jesucristo en aquel momento. Él sabía lo que estaba haciendo, era por ti que estaba muriendo. No por el de la par, no por el del lado, no por el de atrás, no por el del frente. Era por ti por el que estaba muriendo. Entonces Él te hace esta pregunta. Si yo he muerto por ti, ¿no podrías tú morir por mí? ¿Acaso no dice eso la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya me morí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que vivió y murió por mí. ¿No podrías tú, dice Jesús, vivir el resto de tus días juntamente crucificado conmigo?
¿No crees que vale la pena subirte a esa cruz y quedarte allí clavado hasta que yo te lleve al cielo? Porque esa es la esencia de ser cristiano. Y el Señor te dice, para terminar, si tú mueres conmigo, yo te lo prometo, también tú resucitas conmigo. Este es el Jesús que renunció a la vida en el cielo para vivir en el suelo, de tal manera que tú sientas, que tú pienses y que tú actúes como Él. Vamos a orar. Amado Jesús, qué difícil es explicarte. Qué difícil, Señor, es comunicar lo que tú has hecho por nosotros. De verdad, oh Dios, que solamente fe nos acerca a ti. Por gracia, dice tu palabra, sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros hayamos hecho. Esa salvación es un regalo de Dios. Un regalo que costó la vida de Jesucristo. Un Jesucristo que se hizo vulnerable, que renunció a su inmunidad y pudo haber sido aniquilado como Dios. Porque de tal manera, Padre, nos has amado que nos regalaste a Jesús. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Como dice el cántico, Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Es todo servirte y amarte. Es todo cegarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz por ti. ¿Quieres tú venir al frente y rendirte al Señor? Si nunca en tu vida lo has hecho, qué oportunidad hoy más linda de rendir tu vida al que rindió la suya por ti. Si eres cristiano, si un día ya te entregaste a Jesús, renueva tus votos con el Señor. Rinde tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Si tú mueres conmigo, dice Jesús, también resucitas conmigo. Si tú mueres conmigo, también resucitas conmigo.